Buenas tardes, Unai. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Unai Extremo, que es un emprendedor ya con cierta trayectoria en Euskadi, además en un sector muy potente que es la realidad virtual. Ellos lo han aplicado especialmente al mundo B2B, al mundo de la empresa. Y bueno, su startup, no sé si llamarla startup porque ya tienen suficientes años como para ser ya una empresa madura, es VirtualWare, que es, yo creo que a mucha gente ya le puede sonar el nombre. Unai es bilbaíno, estudió informática en Deusto, hizo un máster de realidad virtual y a través de ese máster pues empezó a trabajar directamente en una empresa de la que luego salió, de la que luego salieron los que crearon VirtualWare. O sea que él prácticamente es emprendedor desde el día cero, digamos, o desde el día más uno. Bueno, lo primero de todo, Unai, la realidad virtual, ¿por qué te interesaba? Porque tú ya en la universidad estabas ya haciendo tus pinitos. Sí, bueno, yo de hecho descubrí efectivamente mi pasión, ¿no? La pasión de los fundadores de VirtualWare por la radio virtual proviene efectivamente de la universidad, ¿no? Nosotros, yo estudié la carrera de ingeniería informática porque bueno, yo creo que desde muy joven, ¿no? Me gustaba la informática y la tecnología informática y me decidí por estudiar esa carrera y fue dentro de la propia universidad cuando descubrimos el mundo de la computación gráfica. Yo estudié entre el año 96, año 2000, 2001, ¿vale? Que es cuando acabé la carrera. Eh, y fueron, bueno, yo creo que fueron años donde aparecieron los primeros videojuegos 3D. Estamos hablando del nacimiento, ¿no? En esos años, nacimiento de las primeras consolas de videojuegos. Digamos que nos pilló, ¿no? En la carrera toda la revolución de la computación gráfica, videojuegos 3D. Y además, bueno, tuvimos la suerte de coincidir, en este caso en Deusto, con un grupo de profesores, que eran nuestros profesores, que se animaron a crear un centro de cálculo con un ámbito multimedia, es decir, a crear la primera asignatura dentro de la carrera del ámbito multimedia. Y varias de las personas que estamos ahí estudiando nos enganchamos un poco a este mundillo y tuvimos la ocasión además mientras estudiábamos, trabajar en la universidad, en el centro de cálculo y lanzar, por así decirlo, el área y la asignatura de multimedia, ¿no? Entonces, bueno, ahí descubrí la computación gráfica, empezamos a desarrollar motores gráficos 3D, empezamos a utilizar sistemas de videojuegos, primero sistemas de realidad virtual, con sistemas Cave, etcétera, con PC, porque hasta aquel momento todo lo que era computación gráfica o mucha parte de la computación gráfica B2B se desarrollaba con grandes máquinas muy caras, ¿no? Onyx, bueno, máquinas de Silicon Graphics en aquel momento. Y pues bueno, yo creo que tuve la suerte de que me pilló estudiando y me pilló en ese momento esta ola y nos enganchamos mucho con esta tecnología y a partir de ahí decidimos que queríamos dedicarnos profesionalmente al mundo de la informática gráfica, ¿no? Y al ámbito de la realidad virtual. Ajá. O sea que los profesores te vieron inquieto ya también, ¿no? Porque te dieron este trabajo, ¿no? Por lo que comentas. Sí, sí, la verdad es que sí, no parábamos quietos y la verdad es que, bueno, yo creo que encontramos, ¿no? Muchas veces encontramos dentro de nuestra carrera algo que nos apasionaba, ¿no? Y que al final no era trabajo, sino era más hobby que otra cosa y al final conseguimos que nuestro hobby se convirtiera en nuestro trabajo incluso dentro de la universidad, ¿no? Ajá. ¿Y pudisteis compatibilizar bien el trabajo con el estudio? Es decir, ¿había tiempo para todo? Sí, bueno, había un modelo de beca, ¿no? Que además estaba pensado efectivamente para conseguir de alguna manera también pagarte los estudios, ¿no? Mientras estabas estudiando, que era también muy interesante en mi caso, ¿no? Y bueno, y se compaginaba bastante bien, ¿no? Estar en el aula teórica o en las clases durante la mañana, en mi caso, ¿no? Que yo iba en turno de mañana y luego las tardes pues las pasábamos en el centro de cálculo, pues bueno, ayudando en este caso a otros estudiantes, ¿no? De cursos inferiores, que era lo que hacíamos, y preparando pues bueno, temas relacionados con informática gráfica, ¿no? En este caso. Vale. Entonces, según acabaste de trabajar, ya tenías una experiencia en ese tema, con lo cual eras un perfil ya atractivo para cualquier empresa que se quisiera dedicar a eso. Hubo una que es SBS y de ahí algunos os marchasteis y montasteis VirtualWare directamente, ¿verdad? Esa es un poco la historia, ¿no, Unai? Sí, así fue la historia. Yo, eso es, estudié justo cuando acabé la carrera. De hecho, desde el propio centro de cálculo creamos o ayudamos a crear un máster que solo, bueno, solo hubo dos ediciones, ¿no? Un máster de realidad virtual, que fue además el primero en el estado que se creó, ¿no? Luego ya hubo otras universidades de informática que crearon másters de realidad virtual.
creamos un máster de realidad virtual, yo lo cursé y a raíz de ese curso, bueno, empecé a trabajar en una empresa muy cerquita ahí en Bilbao, donde trabajábamos, bueno, generábamos contenidos 3D, contenidos multimedia, había una línea de negocio que yo empecé a liderar de alguna manera que tenía que ver con la creación de software multimedia, software 3D, etcétera. Un año y poquito después de esa experiencia, pues bueno, yo con algunos de esos compañeros con los que había estado en la universidad trabajando y con los que había estado en esta empresa trabajando, decidimos salir de allí y decidimos crear nuestra propia empresa, que es Virtualware, que la creamos en finales de 2003, principios de 2004. ¿Fuiste tú el que les convenció a los demás o fuiste tú un poco el líder del grupo? Bueno, yo no, yo creo que no. En mi caso fue más probablemente de mis socios, ¿no? Y fíjate, en nuestro caso es un caso, bueno, yo lo suelo decir, ¿no? Nosotros emprendimos casi porque no teníamos muchas más opciones para dedicarnos a trabajar en lo que queríamos trabajar en nuestro entorno geográfico. Es decir, nosotros no queríamos movernos pues, por temas familiares, no nos apetecía movernos. Había empresas, estamos hablando del 2004, había una empresa en Madrid, en Barcelona, que sí trabajaban, ¿no? Con centros avanzados de realidad virtual y estaban ya haciendo algunas cosas. No queríamos movernos geográficamente del País Vasco, por así decirlo, y yo siempre he dicho, si hubiera habido una oportunidad laboral cercana, relacionada con este mundo, yo creo que igual no habríamos emprendido. Es decir, no teníamos ningún elemento, como digo yo, en el ADN de emprendedores o ningún elemento familiar, ¿no? Por así decirlo, que nos invitara a emprender, sino que fue una especie de, bueno, no podemos dedicarnos a esto aquí, vamos a intentar nosotros montar una empresa para seguir dedicándonos a lo que nos gusta, ¿no? ¿Cuántos fuisteis los y así fue. ¿Cuántos fuisteis los que diste ese salto, Unai? Fuimos 3 personas, 3 ingenieros informáticos y además, bueno, como te decía, ¿no? 3 ingenieros informáticos que estábamos prácticamente, o casi los 3, en el ámbito del desarrollo, éramos puros desarrolladores con mucho conocimiento de programación y muy poco de todo lo demás que tiene que ver con emprender, ¿no? Pero bueno, así nos lanzamos, ¿no? ¿Y cómo os repartisteis los roles? Porque tú acabaste siendo el CEO, ¿no, Unai? Sí, bueno, yo creo que fue una cosa, bueno, fue algo bastante natural dentro del papel que ejercíamos los tres socios. Inicialmente yo, de hecho, con el que ahora es el CTO de Virtualware, ¿no? Y sigue siendo el CTO de Virtualware, nosotros desarrollábamos nuestro propio motor gráfico y yo estaba también desarrollando junto con él. Había nuestro tercer socio que, bueno, tenía tal vez un aspecto más comercial o le gustaba más la parte más de venta comercial, etcétera, y se empezó a dirigir hacia allí. Y bueno, y yo fui recogiendo algunas tareas, si quieres, menos técnicas y más de gestión que había que ir poniendo en marcha y más de liderazgo, que de manera natural yo fui recogiendo. Quiero decir, no recuerdo que hubiera un punto en el que nos repartiéramos los papeles, por así decirlo, de una manera... O sea, que ninguno mandaba más que los demás. Erais tres al mismo nivel. Eso es, íbamos tomando las decisiones y luego sí que, bueno, fuimos ya con el tiempo, evidentemente, ya fuimos adquiriendo cada uno un poquito nuestro lugar, ¿no? Pero fue algo bastante natural, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, o sea que tú con el tiempo fuiste ejerciendo de CEO. Uno de ellos, que supongo que es Sergio, fue el CTO y el otro, Unai, sería el comercial, ¿verdad? Álvaro, en este caso es Álvaro, eso es. Álvaro, que estuvo con nosotros y estaba más en la parte comercial, efectivamente, liderando el tema comercial. Es que, bueno, también tenía algo que ver con el perfil de cada uno, imagino, ¿no? Porque eso es, sí. No de forma natural, pero no os disteis cuenta hasta que en la práctica ibais viendo que era así, ¿no? Eso es. Yo creo que yo me fui despegando más de la parte técnica. Nuestro CTO, Sergio, pues es una persona que no quería despegarse de esa parte técnica también. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco pues fuimos cada uno adquiriendo los roles necesarios, ¿no? Bueno, hoy sois ya una empresa muy consolidada. ¿Cuánta gente estáis ya a día de hoy, Unai? Estamos 48 personas en Virtualware. Pero cuando empezasteis, que erais 3, eso tuvo que sonar abismo, ¿no? De repente montáis algo de cero, estamos hablando de años en los que todavía el apoyo al emprendedor era bastante más mísero que hoy en día. Hoy en día hay que decir que la verdad es que hay muchísimo más apoyo. Sí. Empezasteis en 2002, así más o menos. Por lo que 2003, finales de 2003 constituimos Virtualware, sí. Entonces, imagino que eso os tuvo que dar también un poco de vértigo, ¿no? Pues todo el tema de los papeleos contables, pues no sé, de repente te das cuenta de que hay una cosa que se llama IVA. Luego, si se te ocurre contratar a alguien,
joder, está la seguridad social por ahí para pillar un tajo, ¿no? Un montón Sí. de cosas que probablemente ni conocíais, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. Nos fuimos encontrando, como dices tú, además, José, no había, bueno, ya no sé si tantas ayudas o tanto, o por lo menos tantos lugares donde acudir, ¿no? Para que te ayudaran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue algo que tuvimos que ir descubriendo en el camino en muchos casos, ¿no? Fuimos, pero bueno, sí que es verdad que Virtualware ha ido creciendo de manera totalmente orgánica. Y también es verdad que hemos ido creciendo, pues bueno, de una manera bastante, por así decirlo, tranquila, ¿no? Sosegada. Es decir, no hemos tenido años de grandes crecimientos o de duplicar, ¿no? Pasar de 20 a 40 personas en un mes, ese tipo de cosas, sino que hemos ido creciendo, insisto, de manera orgánica y bueno, y poquito a poco hemos ido adquiriendo esas habilidades necesarias, esos conocimientos e incorporando perfiles, incorporando personas que nos han ayudado, evidentemente, a suplir, ¿no? Aquellas áreas de conocimiento que ni disponíamos ni disponemos actualmente, ¿no? Sino que al final hemos ido completando un poco todo aquello que hemos ido necesitando, ¿no? Incorporando perfiles, ¿no? ¿Y recuerdas el primer cliente, Unai? Bueno, recuerdo, sí, claro, recuerdo el primer cliente en Virtualware, además porque, bueno, fue un cliente que luego dentro de nuestra historia fue importante porque se convirtió también además en alguien que nos ayudó a crecer, porque fue nuestro primer cliente fue una empresa del ámbito de la construcción local, muy local, que se llamaba Repair, o se llama Repair, al cual le desarrollamos algún proyecto relacionado sobre todo con marketing, con ventas, algún catálogo virtual, estas cosas que hacíamos en aquella época, ¿no? En 3D, etcétera. Y fue nuestro primer cliente en Virtualware y además fue alguien con quien luego unimos durante unos años nuestros caminos, nos ayudaron a dar ese paso de profesionalización, ¿no? Nos ayudaron con algunos de los temas que comentabas, que fue el grupo Repair en este caso, ¿no? Así que, sí. Vale. Y, o sea, una empresa de construcción. ¿Esto habéis pensado cuando montasteis Virtualware? Vamos a trabajar con empresas de construcción, porque a lo mejor no era lo más inmediatamente, no sé si pensable o la primera idea que se le ocurre a alguien, ¿no? Realidad virtual, construcción. Es verdad Pues que fíjate, nuestros primeros clientes y el de los primeros sectores, claro, tenemos que remontarnos al año 2004, ámbito local, es decir, estábamos aquí en Vizcaya con si quieres, un ámbito de mercado estatal y donde el sector por excelencia hasta que llega la gran crisis del 2008 es el sector inmobiliario. De los primeros grandes clientes que tuvimos en Virtualware y que nos permitieron ir creciendo fue el sector de la promoción inmobiliaria, ¿no? Cuando hablo de constructoras, pues muchas veces también hablamos de eso, ¿no? De promotores inmobiliarios. Entonces, desarrollábamos muchos sistemas, creábamos sistemas gigantes estereoscópicos, por ejemplo, con visualizaciones 3D de promociones inmobiliarias basadas en planos, trabajamos con equipos de arquitectura. Íbamos mucho, por ejemplo, en aquella época al Salón Inmobiliario de Madrid, al SIMA, que era el gran evento, además era uno de los eventos, yo creo que de los más potentes, porque insisto, era una de las economías o uno de los sectores más fuertes del país en aquella época. Entonces teníamos en nuestros clientes, pues muchos no se acordarán, pero Grupo Lábaro, luego Martín Safadesa, Wilcox, empresas constructoras que tenían proyectos muy, muy grandes y que, bueno, invertían en sistemas de venta, de marketing, ¿no? Y de visualización avanzada, en este caso, ¿no? Que era lo que hacíamos con ellos. Que les ayudabais sobre todo a vender, a dar a conocer sus promociones, porque todavía estaban en construcción, claro. Entonces podíais hacer realidad algo que todavía era virtual. Eso es. De hecho, era un poco nuestro lema, era eso, ¿no? Hacer realidad los proyectos y al final lo que permitíamos era, pues bueno, en grandes eventos, por ejemplo, pues montaban pantallas gigantes y metían a los usuarios. Todavía no teníamos los cascos de realidad virtual que tenemos hoy, o sí existían, pero no eran prohibitivos todavía en aquella época, pero les llevábamos efectivamente a ver su piso o a ver su urbanización en tecnología de realidad virtual, ¿no? En tecnología de videojuegos que hablábamos en aquella época, ¿no? Sí. Lo llamabais tecnología de videojuegos. Sí, bueno, aquí yo creo que en estos años nosotros hemos cambiado los términos de manera, y es algo que ocurre bastante habitualmente, ¿no? Nosotros, fijaros, de realidad virtual se habló mucho cuando nosotros estábamos en la universidad, etcétera, año 2000, si os acordáis, la película, ¿no? Una de las películas de cine Matrix que nos habla de realidad virtual sale en el año 99, 2000, ahí se pone muy de moda
¿no? La realidad virtual de nuevo, pero lo que ocurre después de eso es que efectivamente las expectativas que se vuelven a generar, ¿no? con la realidad virtual bajan, ¿no? de manera importante. Y hablar de realidad virtual hay una época en la que no era algo, no sé cómo decirlo, no, no era algo cool o no era algo que te ayudaba, ¿no? a generar expectativas. Hablábamos de tecnología de videojuegos, depende de dónde, porque también hablar de videojuegos en un modelo enterprise, en un B2B, ahora puede ser diferente, pero en aquella época era complicado tener una reunión con un responsable de marketing o de formación y hablarle de tecnología de videojuegos. Era como que yo soy una persona seria, no me hables de videojuegos. Eso en aquella época era bastante habitual. De hecho, nosotros, bueno, hablábamos mucho y nos movimos mucho alrededor del concepto del serious game, del videojuego serio, que se empezó a mover mucho ese concepto, que al final no dejaba de ser todo, ¿no? Es alrededor de lo mismo, ¿no? Hablamos de computación gráfica, sistemas gráficos 3D interactivos aplicados a ámbitos diferentes que al ocio o al entretenimiento, ¿no? Pero bueno, hemos ido cambiando, ¿no? Normalmente de terminología también en función de lo que el mercado acepta, ¿no? De alguna manera como término razonable, ¿no? Ahora, pues evidentemente hablamos de realidad virtual y lo bueno es que ahora todo el mundo entiende ya, ¿no? Hay que hacer poca pedagogía ya en muchos casos, ¿no? También habéis sido capaces de moveros por sectores, porque como bien has dicho, en ese momento el sector inmobiliario era Dios. Después hubo un crack total. Evidentemente, muchas empresas cayeron en ese momento, de hecho, las que dependían totalmente y que no Mm. pudieron adaptarse, pues desaparecieron. Vosotros, sin embargo, pues ahí estáis, y encima más grandes. Con lo cual, es fácil deducir que encontrasteis otros nichos en los que aplicar vuestra tecnología, ¿verdad? Así es. Nosotros, bueno, yo creo que además nosotros como nacimos, como te contaba, ¿no? Nacimos desde la tecnología, ¿no? Desde la pasión y esa, bueno, esa intuición, esa visión de que la tecnología tenía que empezar a aplicarse en muchos lugares. Siempre hemos tenido el foco de diversificación, es decir, de no estar centrados en un ámbito determinado. Eso efectivamente nos salvó en 2008. Teníamos competencia en el sector de la inmobiliaria en España. Todavía nuestro mercado era un mercado nacional, evidentemente. Teníamos competencia, había empresas en Madrid, en Barcelona, que ¿no? competían con nosotros en esos grandes clientes del sector inmobiliario. Nosotros empezamos a diversificar unos años antes al crack, por así decirlo, y nos empezamos a meter en temas relacionados con promoción, por ejemplo, temas de patrimonio y turismo. Empezamos a entrar en temas de educación, porque en aquella época se empezó a mover también el tema de los contenidos digitales interactivos, el programa nacional Escuela 2.0, empezó a aparecer un movimiento interesante de incorporar estas tecnologías al aula, por así decirlo. Entonces, no nos quedamos en el sector inmobiliario y cuando evidentemente de un día para otro prácticamente aquello desapareció y además fue algo así como una barrida importante, es decir, en 2 meses de tener grandes perspectivas de proyectos en el sector inmobiliario, todos desaparecieron. Vimos como muchas empresas de nuestra competencia desaparecieron con el sector, ¿no? Porque efectivamente, bueno, o no se habían movido o habían nacido desde ese sector, que a veces también ocurre, ¿no? Habían nacido desde el sector de la construcción, de la producción inmobiliaria y habían incorporado la tecnología, ¿no? Y vimos cómo efectivamente cayeron, con lo cual, bueno, una buena lección fue esa diversificación, porque muchas veces, a veces nos hemos preguntado, estratégicamente la diversificación, ¿no? Tiene sus pros, también tiene sus contras, ¿no? Nos cuesta mucho y en aquella época también nos costaba mucho posicionarnos en un mercado cuando tienes una diversificación amplia, ¿no? Porque tal vez no tengas un lenguaje muy claro para ese mercado. Bueno, siempre hemos tenido muchos debates internamente hacia diversificación sí o no, pero bueno, hay casos concretos en los que efectivamente pues, nos ha permitido continuar hoy aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de esa diversificación, como bien has dicho, tocasteis el patrimonio y turismo. Creo recordar no sé si me parece recordar que tuvisteis algo que ver con algún museo virtualizado, ¿verdad? En esa época. Tuvimos que ver con varios. Yo creo que uno de los mayores proyectos, yo creo que más importantes, además tuvo bastante repercusión internacional, fue el que hicimos para la cueva de Santimamiñe, Eso es. que fue la recreación virtual de Santimamiñe, que fue además un proyecto muy bonito. Primero, bueno, un proyecto local, ¿no? Hecho en casa, ¿no? Por así decirlo. Es un proyecto que nació a partir del cierre obligado, por así decirlo, de las visitas físicas por parte de la UNESCO, cuando la cueva de Santimamiñe
pasa a formar parte, ¿no?, de Patrimonio de la Humanidad. A raíz de ese cierre, pues bueno, conseguimos introducir allí un sistema de realidad virtual para que la visita a la cueva de Santimameña fuera virtual. Hicimos algo que todavía se había hecho muy poco, que era escanear con escáner láser. Estamos hablando del año 2007, ¿vale? La inauguración de la cueva virtual de Santimameña, que todavía hoy sigue vigente, tal cual se desarrolló en 2007, se inauguró en 2008. Hicimos un escaneado láser de los 300, no se me olvidará, 368 metros de punta a punta que tiene la cueva de Santimameña hasta la fase final, y con ese escaneado láser generamos un modelo tridimensional que luego los visitantes son capaces de verlo en estéreo, en una pantalla 3D, y además en tiempo real, es decir, se puede ir caminando virtualmente, evidentemente, a través de la cueva. Fue un proyecto muy interesante porque, insisto, la tecnología que utilizamos fue realmente novedosa y tuvo bastante repercusión a nivel europeo. De hecho, fue referenciado en varios proyectos europeos, etcétera. Y luego, además, ese proyecto nos abrió otras oportunidades. Hicimos luego algo parecido, bueno, en otra línea, porque el concepto es diferente, en Atapuerca, ¿vale?, que era un poco el referente, ¿no?, en este sentido. E hicimos también una visualización y una recreación, ¿no?, en Atapuerca. Hicimos varios museos virtuales, participamos en una red europea de museos virtuales. La verdad es que fue algo bastante interesante y que nos abrió efectivamente un mercado importante. O sea, vuestra internacionalización empezó con este tipo de proyectos, con la parte de patrimonio y turismo. Bueno, nosotros empezamos, sí, porque, bueno, empezamos, ese tipo de proyectos fueron los que nos empezaron a abrir las puertas y nos empezaron a abrir, sobre todo a darnos cierto reconocimiento. Y luego, bueno, a ver, luego nosotros, el proceso nuestro de internacionalización fue un proceso más, no tanto por un proyecto o un cliente que nos llevara, sino también fue una reflexión interna. Nosotros participamos en un proceso de reflexión porque nos apetecía también un poco y creíamos que teníamos que tener oportunidades fuera de nuestras fronteras, por así decirlo, del Estado español donde estábamos desarrollando proyectos. Hicimos una primera, primero empezamos por Reino Unido, donde creamos una filial en Reino Unido en el año 2011, empezamos a trabajar con personas allí. Creo que entrábamos, si no recuerdo mal, entramos más por el ámbito de las editoriales, ámbito educativo. Había varias empresas haciendo ya plataformas de contenidos digitales educativos interesantes allí en Reino Unido. Aunque la verdad es que no conseguimos mucho éxito, sinceramente, en Reino Unido. Luego sí hemos tenido ya más algunos desarrollos, pero en esos primeros años no conseguimos. Y en 2013 abrimos México, abrimos nuestra filial en México. Y ahí sí que conseguimos empezar a trabajar. De hecho, el primer proyecto que conseguimos en México fue con una empresa española, Santillana México, ¿vale?, con la filial de Santillana en México, y fue un proyecto bastante importante para nosotros en el ámbito de objetivos digitales educativos. Y luego en México sí que empezamos a aprovechar un poco este ámbito del turismo, del patrimonio, y de hecho estuvimos durante 6 años trabajando para el gobierno de México, para el Sectur, que era la Secretaría de Turismo, y durante 6 años fuimos por todo el mundo acompañando al gobierno de México en las ferias internacionales, y todo lo que era tecnología de realidad virtual, interactivos, aumentada, etcétera, la proveíamos nosotros desde VirtualWare México. Entonces, bueno, sí que nos ayudó efectivamente en ese proceso, y en México pues nos ayudó a dar nuestros primeros pasos, ¿no? Sí, sí. Es difícil, ¿no?, cuando abres un país nuevo, ¿no?, el empezar de cero. Estoy pensando en Londres, ¿no? Habéis una oficina allí, lleváis una persona y joder, a ver dónde llama, ¿no? A ver cómo empieza a captar clientes. Es muy complicado y, bueno, además es muy complicado dar con las personas también cuando estás en un país. En empresas como las nuestras, además, o por lo menos nuestra empresa, donde al final el grueso del equipo y de la plantilla está aquí ubicado, aquí está en Vizcaya. Por lo tanto, bueno, tenemos gente en el exterior, pero no son grandes equipos de trabajo, ni tampoco tenemos una estrategia que nos requiera un despliegue de muchísimas personas en el exterior, porque al final nuestra estrategia, nosotros definimos que todo lo que es desarrollo de producto, de desarrollo a medida, lo queremos mantener aquí, en Vizcaya. Por lo tanto, es complicado dar con las personas adecuadas, seguro, y segundo, retener a las personas. Hemos tenido problemas también importantes de retención, sobre todo fuera, ¿no? Porque, claro, tenemos ratios de retención muy buenos o muy poca rotación aquí en nuestra casa, ¿no? Porque podemos poner políticas o trabajamos en equipo, trabajamos de una manera
muy interesante, ¿no? Y creo que conseguimos que la gente esté muy contenta. Y es difícil, ¿no? Y eso es, bueno, es un reto que todavía tenemos por delante, ¿no? Es difícil estar en un país como México. Ahora tenemos oficina en Toronto, donde tenemos también 2 personas y queremos seguir creciendo. Y bueno, generar equipo virtualware en Toronto a esa distancia es un reto complicado, ¿no? Y poder transmitir un poco la cultura que aquí la tenemos, ¿no? De virtualware y que aquí es fácil, por así decirlo, empaparte de esta cultura cuando estás trabajando aquí, no es tan fácil. Entonces, para nosotros el mayor reto está ahí, dar con la persona, o sea, captación, pero luego incluso a veces hemos tenido casos, ¿no? Donde hemos dado con personas muy interesantes, pero no hemos sido capaces de retenerlas, ¿no? Y eso es muy duro, ¿no? Porque dar con la persona adecuada, formarla y entrenarla es un proceso complejo, pero claro, cuando no eres capaz de retenerle, porque realmente, pues bueno, no tiene un ecosistema de trabajo local atractivo, porque es muy complicado, ¿no? Para nuestra empresa hacerlo, pues bueno, estamos intentando, ¿no? Poner mecanismos y aprender de ello, ¿no? Te iba a preguntar por qué Toronto, pero me he acordado de que David Fried es de allí. Claro, algo habrá tenido que ver, ¿no? Bueno, sí, no realmente. No, no. Son han aparecido otras circunstancias. David Fried, como dices, que es el responsable, ¿no? De nuestra spin-out de Evolve, es de Toronto, pero las casualidades hicieron que efectivamente conociéramos a otra persona de Toronto y además yo lo conocí en un viaje en México, con lo cual las casualidades han sido muy grandes. Y bueno, y por otro lado también para nosotros Toronto nos parecía un lugar interesante con una estrategia que tenemos, porque para nosotros ahora mismo nuestro mercado más estratégico al que llevamos tiempo apostando y seguimos apostándole es Norteamérica. Hablamos de Estados Unidos, Canadá y México, donde ya tenemos presencia. En Estados Unidos tenemos clientes con los que ya llevamos tiempo trabajando. Y sí que, bueno, Toronto nos parecía un lugar interesante para desarrollar una oficina de virtualware que nos permitiera abordar el mercado canadiense, que es lo que estamos haciendo, pero también desde allí trabajar hacia el mercado americano, ¿no? Hacia Estados Unidos. Y bueno, Toronto tiene ciertas ventajas. Una de ellas, evidentemente, es que los costos también para, ¿no? Para una empresa como nosotros desembarcar en Toronto pues es mucho más barato, ¿no? San Francisco o una Bueno, zona. pues San Francisco, que Boston, por ejemplo, ¿no? Nosotros valoramos, porque tenemos también algunas relaciones, Boston, etcétera, etcétera, y realmente pues es, bueno, la apuesta es muchísimo más fuerte, ¿no? Y arriesgada en esos lugares, ¿no? Y luego, bueno, Canadá también, bueno, tiene algunos sectores a los que nos estamos dirigiendo que son muy interesantes para nosotros. Toronto es una ciudad súper dinámica, habíamos estado en ocasiones ya allí en varios eventos, etcétera, y bueno, y se dio la oportunidad y la verdad es que estamos intentando. Muy bien. Unai, cuando nacisteis, déjame volver un poco para atrás, cuando nacisteis, vosotros a nivel tecnológico erais súper solventes, erais 3 personas, los 3 además erais del mismo perfil técnico. ¿Habíais estado ya mamando realidad virtual o computación gráfica, como tú decías, durante ya un tiempo? Entonces, digamos que en ese aspecto no necesitabais fichar ya a nadie, ya erais los 3 unos cracks, vamos a decir, ¿no? Es decir, pues lo digo un poco por colocar también el emprendimiento, ¿no? 3 personas que digamos que eran de lo mejorcito que podía haber en la zona, que tampoco había mucho donde coger. No teníais inquietud emprendedora, o sea, no erais emprendedores realmente, no habéis mamado eso, pero sí que erais muy buenos en lo que hacíais. Sabíais prácticamente, iba a decir más que nadie, no quiero que me lo confirmes tú porque ahí te estaría pidiendo demasiado, pero sí erais muy buenos. Entonces, vosotros os disteis cuenta de que si queríais trabajar en eso, teníais que montar vuestra propia empresa. Lo digo porque hay mucha gente que puede escuchar este mensaje y sentirse de alguna manera identificado. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas para animarles a dar el paso? Porque es un paso que sí que... Vosotros erais muy jóvenes, teníais muy pocos años, a lo mejor erais más inconscientes, ¿no? Pero hay gente que puede tener 35 años, que puede estar, o 40 años, puede tener ya hasta niños, familia, y está en una situación similar. ¿Y qué le dirías en cuanto a consejos? No sé si es lo mejor, porque los consejos a veces son muy personales, pero a lo mejor sí que ¿qué le dirías para animarle o para que se dé cuenta de que realmente sí que tiene posibilidades de conseguir que su trabajo genere frutos a través de una empresa y no necesariamente trabajar por cuenta ajena?
Sí, a ver, yo creo que, bueno, efectivamente nuestras circunstancias eran nuestras circunstancias. Nosotros sí que es verdad que éramos muy jóvenes y el ser muy jóvenes nos daba como dos elementos fundamentales para esto, ¿no? Uno, que tal vez, bueno, tal vez no, seguro, un punto de inconsciencia, evidentemente, ¿no? Y de no saber muy bien hacia dónde íbamos. Pero bueno, también, y esto yo creo que es importante, también teníamos un colchón sobre el que poder trabajar, ¿vale? Es decir, nosotros, ninguno de los tres cuando emprendimos vivíamos por nuestra cuenta, por así decírtelo. Es decir, todavía, entre comillas, más o menos, ¿no? Todavía dependíamos o teníamos quien nos ayudara, ¿no? Por así decirlo. Vivíais en casa de Aita Yamato, los tres, Eso ¿no? es, todavía, eso es. Yo no recuerdo, yo creo que ahí andaba, yo creo que sí, todavía, yo todavía personalmente, no sé si alguno de mis socios igual no, pero yo desde luego todavía vivía efectivamente en Sí, casa lo normal en nuestro entorno. eso es, estábamos hablando de esos de 23 años, 24 años, entonces ese era un poco el entorno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, yo creo que efectivamente hoy, ¿no? Si nos vamos al día de hoy, hoy el camino para emprender es muy diferente al que nosotros seguimos y probablemente lo hubiéramos hecho de una manera muy diferente, ¿no? Yo creo que hoy, más allá de que seguramente falten todavía muchos más apoyos y muchas más ayudas, y siempre faltarán, ¿no? Por así decirlo, pero yo creo que hoy hay una red, por así decirlo, que te puede, bueno, ayudar, ¿no? a dar ese paso. Bueno, yo creo que al final, yo creo que esto consiste en efectivamente valorar primero, si eres una persona que tienes una inquietud concreta, que tienes una pasión por desarrollar tu vida profesional y que entiendes que emprender o crear tu propia pyme, startup o tu propia empresa es una opción, yo desde luego, vamos, ni mucho menos lo desanimaría. Yo además soy una persona, creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida profesional, desde luego, ¿no? Es decir, nosotros hemos conseguido hoy estar donde estar, pero bueno, pero el camino ha sido un camino con cosas Altibajos. buenas y cosas malas, pero desde luego ha sido un camino precioso y un camino que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Hemos conseguido fundamentalmente porque estamos haciendo lo que nos gusta y lo que queremos hacer. Y para mí eso es fundamental, ¿no? Hemos sido capaces de tomar nuestras decisiones y hemos sido capaces de decidir, ¿no? Cómo queremos que esta empresa sea y, y hacia dónde queremos que vaya, ¿no? Hemos sido capaces de decidir, bueno, teniendo en cuenta, y esto hay que tener en cuenta, que lo decidimos siempre, evidentemente, nosotros y siendo realistas con el contexto en el que vivimos, efectivamente, ¿no? Yo suelo decir que nos hubiera gustado hace 16 años emprender el camino que tenemos ahora, ¿no? Muy vinculado a la tecnología, pero el mercado y el estado del arte de la tecnología hace 16 años no nos permitía hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tal vez ahora, yo suelo decirlo, creo que ahora estamos probablemente en el momento más bonito de esta compañía, ¿no? De cuando nace, ¿no? Porque nace con esta idea. Ahora, yo desde luego le animaría a todo el mundo a que lo intentara. Yo sí que siempre suelo decirlo, y además esto lo suelo decir muy claramente, yo no sé ahora ya cómo, pero en nuestra época sí solía ocurrir bastante hace muchos años, ¿no? Que la gente emprendía y se lo jugaba todo. Y cuando se lo jugaba todo, y yo creo que eso sí que es algo que deberían, es decir, emprender es un camino donde fracasar es una opción y que las cosas no te vayan bien es una opción como cualquier, me da igual, pero como en tu vida laboral o como en un trabajo o como si te vas a trabajar a una empresa, ¿no? Que parece que, bueno, yo creo que ya todo el mundo tiene claro que los trabajos no son para toda la vida también muchas veces, ¿no? Casi siempre. Entonces, creo que, bueno, si puedes dar ese salto y puedes dar ese salto con ciertas garantías o por lo menos con la red de que no vas a perder lo que no puedes perder, nosotros en nuestra época veíamos situaciones de emprendedores o de personas que habían puesto sus hipotecas y las que no les correspondían a ellos, ¿no? O las casas de sus familiares en un emprendimiento. Y eso, y creo que en la crisis de 2008 se vieron grandes, ¿no? Grandes tragedias en ese sentido. Creo que eso es un elemento clave. Entonces, teniendo los temas que tienes que tener atados y no, efectivamente, jugándote algo que no puedes jugar, yo desde luego recomiendo intentarlo, desde luego, y rodearte. Rodearte, ahora mismo hay un montón de instituciones, ¿no? de gente que te puede echar una mano y luego, bueno, buscar aquellos conocimientos que tú no tienes
pues bueno, tratar de buscarlos y tratar de rodearte de gente que te ayude y que por lo menos te ayude a no cometer los mismos fallos que hemos cometido otros, ¿no? Ya. Luego, una duda que habréis tenido muchas veces vosotros, que más o menos antes me la has anticipado, es consultoría o producto, ¿no? Porque vosotros habéis empezado haciendo proyectos para terceros, pero los proyectos para terceros, aunque te pueden gustar, nunca te van a gustar tanto como un producto 100% vuestro, ¿verdad? Bueno, esta Esa es una duda que tenemos todos los emprendedores. es una gran... Vosotros seguro que lo habéis tenido 100.000 veces, ¿no? Bueno, nosotros la hemos tenido movimientos, ahora estamos en un proceso de cambio importante con este tema también. Efectivamente, nosotros hemos sido históricamente y siempre hemos trabajado con desarrollos a medida, proyectos a medida, con lo bueno y lo bonito que tienen los desarrollos a medida en un ámbito como el nuestro, porque el proyecto a medida, cada vez el proyecto es diferente. Eso tiene una parte muy bonita porque los proyectos suelen ser siempre un reto a las personas, ¿no? A los profesionales que nos gusta la tecnología y que nos gustan los proyectos, pues nos divierte mucho, ¿no? Que cada proyecto sea diferente y que cada proyecto sea un reto y nos lleve a investigar o a ir un poquito más allá con el estado del arte. Eso es algo que es apasionante y que de verdad a la gente de Virtualware nos apasiona eso, ¿no? Pero tiene un problema, efectivamente, más relacionado fundamentalmente con el negocio, con la rentabilidad. Efectivamente, la rentabilidad en los proyectos a medida es muy variable, a veces es muy complicado. Cuando te metes en proyectos, sobre todo nosotros que estamos en tecnología no comoditizada, por así decirlo, ¿no? En ámbitos un poquito que rozan a veces el I+D+I, como digo yo, en algunos casos, en algunos proyectos, etcétera, pues bueno, tienes unos riesgos mayores. El producto, por otro lado, efectivamente, tiene esa quimera de hazlo una vez y vende 100, ¿no? Y vende mucho y repite. Bueno, tiene ciertos elementos que son muy interesantes, por un lado, y que respecto a las proyecciones de modelos de negocios, etcétera, etcétera, pues son muy interesantes. Nosotros hemos tratado de pivotar durante estos años mucho o de combinar proyectos a medida, producto, plataformas más o menos customizables, etcétera. En algunos casos con algo de éxito y en otros casos prácticamente con nada de éxito. Esa ha sido la realidad. Ahora mismo sí que es verdad que ahora, en los últimos años y a raíz de una patente que desarrollamos, una tecnología que hemos puesto en marcha, hemos lanzado ahora un producto, lanzamos en 2019 un producto que es Viro. Y bueno, es un producto que sí nos está permitiendo, y es un poco la apuesta que tenemos ahora en estos 3 años, sí nos está permitiendo, uno, introducir el producto en las empresas e instituciones que nos interesa. 2, desarrollar sobre nuestro producto proyectos a medida, con lo cual, pues bueno, seguimos teniendo una vertiente de desarrollo a medida que es muy interesante para nosotros. Y 3, algo que yo creo que todavía es más interesante de cara a los modelos de negocio, a raíz de la instalación del producto, tener un recurrente, un ingreso recurrente con nuestros clientes que nos permite de alguna manera poder hacer una proyección en la que cada año no levantes la persiana el 1 de enero sin saber cuáles van a ser tus potenciales ingresos o por lo menos una parte importante, ¿no? Estamos en esa transición, creo que lo hemos hecho bien en los últimos años y hemos apostado por ello y creo que nos va a funcionar, pero efectivamente no ha sido fácil y lo hemos intentado muchas veces. Y en el tipo de tecnología, creo que ahora la realidad virtual se empieza a mover por ahí, ¿eh? Dicen y muchos estudios ya están diciendo, y yo creo que es hacia donde va, y es que en realidad virtual estamos pasando de mucha prueba de concepto, mucho desarrollo a medida para probar, ¿no? Si la realidad virtual aporta valor, etcétera. Y creo que en los próximos años vamos a empezar a ver la realidad virtual como servicio, ¿no? El VR as a service, empresas que tienen producto y venden el producto en un paper, ¿no? En pay as go, es decir, pago por uso. Bueno, estamos empezando a ver esa transición de modelo que creo que es lo que toca ya con el nivel de madurez que ya tiene esta tecnología. ¿Y esa tecnología vuestra, Viro, qué tiene como especialidad, como diferenciación con lo que hay en el mercado? Bueno, Viro nace con un elemento que lo hace enormemente especial, que es un sistema de tracking que nosotros patentamos. Cuando hablamos de sistema de tracking, en los sistemas de realidad virtual que hoy probablemente todos ya conocéis, ¿no? Los que vemos en la televisión, en las grandes empresas como Facebook con Oculus, HTC, ¿no? La empresa china, o ahora HP también con Reverb. La mayoría de equipamientos de realidad virtual son equipos que nos permiten movernos en espacios reducidos, ¿no? Y hacer algunas
entrenamientos, monousuario o hacer algunas revisiones de diseño, estamos viendo, etcétera. Nosotros patentamos una tecnología que nos permite generar espacios de realidad virtual de gran tamaño. ¿Vale? Hasta a día de hoy, la posibilidad de generar, por ejemplo, una sala de 150 metros cuadrados, que sea una sala de realidad virtual donde la gente pueda andar de manera libre, solo se podía hacer con unas tecnologías que venían del mundo de la captura de movimiento, venían de otro ámbito y que eran especialmente caras, ¿vale? Hacer una instalación de ese tipo, muy complejas de mantener, de hacer el setup, etc. Nosotros hemos patentado un sistema que nos permite, de una manera muchísimo más económica, poner en marcha este tipo de instalaciones y que además no requieren prácticamente ningún tipo de, bueno, prácticamente no requieren ningún tipo de mantenimiento, simplemente, pues bueno, por el sistema que utilizamos nosotros. A raíz de esa patente, lo que empezamos a ver la oportunidad, bueno, de trabajar con empresas que necesitaran espacios virtual de gran tamaño y multiusuario. Y dirás, ¿para qué? Bueno, por ejemplo, empresas que quieren entrenar a sus trabajadores en procesos de trabajo donde el factor humano, por ejemplo, que es que la persona se desplace de manera real en un espacio de unas dimensiones determinadas, es importante. Donde la colaboración entre los usuarios, porque el proceso es un proceso de mucho peligro, por ejemplo, y necesitan doble, triple verificación cada vez que hacen un paso dentro del proceso, es importante. O cuando las empresas quieren hacer revisión de diseño de modelos, por ejemplo, de ingeniería, etcétera, y la escala real 1 a 1 y el moverte dentro del modelo para temas ergonómicos es un tema también de alta importancia. Ahí encontramos ese nicho. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, viendo eso, lo que hemos generado es un producto alrededor de esa tecnología que se llama Viro, ¿vale? Y el producto es un producto con el que pretendemos una cosa muy sencilla, que es que cualquier empresa que quiera innovar, introducir en sus procesos de entrenamiento, en sus procesos de diseño, en sus procesos de marketing, la realidad virtual, puedan incorporar un sistema con el que lo hagan de manera sencilla. Y de manera sencilla es nuestra herramienta permite crear contenido de manera sencilla, es decir, damos a nuestro cliente una serie de herramientas para que generen contenido, si ellos quieren, de manera autónoma, muy sencilla, les permite gestionar ese contenido y desplegarlo. Y desplegarlo con un clic. ¿Desplegarlo dónde? En nuestras salas de realidad virtual o en cualquier dispositivo de realidad virtual comercial, HTC, Oculus, HP o en un ordenador. Y generar sesiones remotas, multiusuario, podemos tener nuestro equipo de diseño que está en Alemania haciendo una reunión de revisión de diseño con un equipo que está en Toronto, por ejemplo. Sí, Eso es un poco lo que hacemos con esta herramienta. Y también viene un poco de lo que llevamos viendo, sobre todo en 2019, que presentamos esta herramienta y estuvimos en muchos sitios en 2019, estuvimos empezando a ver algo que yo creo es una tendencia que ya se va consolidando y es que las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas OEMs, el sector automoción, empresas energéticas grandes, sector industria, empiezan a incorporar equipos propios de desarrollo de VR. Estamos viendo cada vez más cómo las empresas empiezan a incorporar perfiles especialistas en Unity o en Unreal, y empiezan ya a hacer cosas. Entonces nosotros, bueno, lo que trasladamos es, esta herramienta es una herramienta perfecta para que tu equipo, que no tiene que tener un altísimo nivel de especialización, porque vas a tener problemas para mantener a técnicos muy especializados en tu estructura, con esta herramienta tu equipo puede desarrollar contenidos y desplegarlos de una manera muy, muy rápida. Ese es un poco el concepto y en esto es en lo que estamos ahora pues, muy focalizados, ¿no? Y la aplicación es fundamentalmente formación, ¿verdad? Bueno, aplicación... No solo, pero es la principal. Sí, formación y training es donde más está entrando. Desde el punto de vista de industria, en formación y training tenemos ya clientes trabajando. También en educación, porque tenemos universidades, centros de vocational training, ¿vale? Lo que sería formación profesional aquí a nivel España, es donde más estamos entrando. Y luego estamos ahora trabajando, intentando entrar también con OEMs para temas de revisión de diseño, ¿vale? El tema, eso es, OEMs que fabrican equipamientos o automoción, aeronáutica y quieren hacer revisiones de temas de ingeniería, etcétera, llevan ya utilizando tecnologías de realidad virtual, sistemas tipo Cave, etcétera, desde hace tiempo y esto es un poquito la evolución de esos sistemas, ¿no? Sí, sí, sí. Interesante. O sea que este producto sí que os está permitiendo tener una... Además os permite diferenciaros claramente de la competencia. Es decir, tenéis un producto patentado además que no se puede... que os da una posición y ahora lo que tenéis que hacer es venderlo lo más posible, ¿no? Claro, lo que nos hemos encontrado es, además, debido un poco a lo que pasó el año pasado, ¿no? Al tema coronavirus 2020, han aparecido un montón de plataformas de colaboración en VR y esa es la realidad. El factor de diferenciación de nuestro producto es la posibilidad de desplegar en este tipo de infraestructuras que son especiales. Evidentemente,
no todas las empresas son targets nuestros, porque igual no les interesa un despliegue de este tipo, pero hay muchas que efectivamente están interesadas en desplegar contenidos y utilizar todo el potencial de red virtual. Entonces, bueno, nos estamos colocando respecto a plataforma, con este tipo de plataformas colaborativas que van surgiendo cada vez más y con ese elemento que nos hace únicos basado en esa patente, ¿no? Que es un poco lo que nos da cierta tranquilidad a la hora de poner en marcha estas salas. Estas plataformas de colaboración que comentas son competencia vuestra. O son Sí, también... en algunos casos sí. Sí que es verdad que normalmente las plataformas de colaboración, ha habido muchas de las plataformas de colaboración están más orientadas a eventos, por ejemplo, todas estas plataformas que han surgido con el tema de los eventos, con la caída, ¿no?, de los eventos físicos y la aparición de los eventos virtuales. Y nosotros no es ese nuestro mercado. De hecho, las plataformas de eventos no están preparadas, por ejemplo, para poder solventar una reunión de una revisión de diseño de un modelo CAD/CAM. Nuestro sistema, por ejemplo, es capaz de importar de manera automática un modelo de Siemens o un modelo de CAD/CAM, etcétera. El nuestro está mucho más orientado a ese mercado, pero sí que hay algunas de las competencias o funcionalidades que tiene nuestra plataforma que compartimos con este tipo de sistemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no nos las estamos encontrando porque nos dirigimos a mercados bien diferentes, ¿no?, en este caso. Vale, vale. Y bueno, te iba a preguntar por retos de futuro, ya me los estás contando, yo creo. Compradores, os han llamado a la puerta, imagino que varias veces, ¿no, Unai? Bueno, hemos tenido reuniones donde hemos hablado con empresas, con fondos, bueno, que han mostrado efectivamente su disposición para cuando tuviéramos necesidad o nos apeteciera abrir el capital, ¿no? En algún caso, sí. No lo habéis, no os ha tentado. El poder Bueno, a hacerlo ver, sí, ¿para mejor. qué te voy a mentir? Quiero decir, nosotros además es una discusión bastante habitual, pero bastante habitual desde hace mucho tiempo en nuestros consejos de administración, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo porque además, claro, nos movemos en un mundo en donde las rondas de financiación y las grandes rondas de financiación, no tanto igual aquí en España o sobre todo viéndonos un poco en Estados Unidos, que es donde está mucha de nuestra competencia en muchos casos, está a la orden del día, ¿no? Entonces, raro es el mes que no te levantas y alguna de esas empresas pues ha levantado una ronda estratosférica, ¿no? Además, cuando hablamos de empresas normalmente en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no?, pues hablamos de rondas estratosféricas. Bueno, nosotros, como te decía, hemos crecido orgánicamente. Hemos visto también muchas empresas que han crecido de manera inorgánica con grandes rondas y que han caído en el camino, porque las rondas de inversión y la financiación efectivamente nunca es gratuita y siempre va apalancada a un modelo de crecimiento que a veces el mercado no va a soportar, por mucho que el Excel lo soporte, y eso hemos visto en nuestro sector. Es el día a día también, ¿no? Empresas y además grandes, ¿no?, que copan la prensa, como puede ser Magic Leap, por ejemplo, ¿no?, que del sector de la red virtual, que llegó a estar valorada en miles de millones de dólares, o Leapmotion, por ejemplo, que es un dispositivo que nosotros usamos para hacer seguimiento de manos, que también estuvo valorada en cientos de millones y ha acabado vendida en Reino Unido por creo que 30 millones de libras, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto muchos movimientos. Nosotros vamos un poco, seguimos nuestro camino. Bueno, de momento no estamos en una fase de búsqueda. Tenemos un plan estratégico en marcha que vamos a abordar de manera orgánica y de manera autónoma a nivel societario, que es lo que hemos puesto hasta finales de 2023. Y como yo digo, nunca se sabe, porque efectivamente nosotros los planes los hacemos, incluso los planes estratégicos a 3 años son muy largos para nosotros, ¿no? Es decir, hablar a 3 años en nuestro mundo y en nuestro ámbito es mucho, y nunca se sabe, pues bueno, si tendremos una oportunidad de crecimiento en un momento determinado importante y requeriremos, por ejemplo, de un impulso, o aparecerá una oportunidad de crecimiento inorgánico, por ejemplo, que queramos aprovechar, ¿no? Y necesitemos financiación, porque al final hoy Virtualware efectivamente no tenemos un socio financiero, por lo tanto, pues bueno, nuestra capacidad, por así decirlo, de abordar ciertas operaciones es muy limitada. Entonces, bueno, veremos un poco lo que nos depara el futuro, ¿no? Me estás abriendo muchas incógnitas, ¿eh? O sea, da la sensación de que ya lo estáis planteando con cierta seriedad. No, Vale, vale. al contrario, te decía que nuestro plan estratégico que acabamos de presentar, 2021-2023, no marca ni dice, vamos, ni tenemos abierta ahora mismo
ninguna vía de esas características. Lo que quiero decir un poco con esto es que al final a veces efectivamente, pues bueno, en el camino a veces se presentan, no quiero que luego digamos, no, pues dijo y bueno, pues el año que viene, no sé, pues vete tú a saber, igual aparece alguna oportunidad, efectivamente hemos tenido interés y creemos, bueno, si en un momento determinado vemos que es necesario para pegar un salto importante y necesitamos capital, pues tal vez estaríamos o podríamos aventurarnos, ¿no? A abrir capital. Pero ahora mismo no está en nuestros planes ni estamos trabajando en ninguna ronda. Los socios seguís siendo, estáis relacionados con los que erais originariamente. Bueno, uno de vosotros sé que se marchó, pero sois los mismos. Igual la empresa, esta constructora que has dicho, entró y luego salió, ¿no? Por lo que has comentado. Sí, nosotros seguís más o menos igual, ¿no? Mantenemos igual. Sí que cuando salió nuestro socio, entró otro socio que es nuestro socio, que era nuestro socio en México, ¿vale? En la filial. Hicimos ahí adquirimos el 100% de nuestra filial en México, hicimos ahí una operación corporativa para la salida del socio del tercero. O sea, que en México entrasteis con un socio local. Entramos con un socio local. Vale, eso es una clave importante para la internacionalización. Sí. Y creamos una filial 51% Virtualware y 49% con nuestro socio local. Y en 2000, pues con la salida de uno de los socios fundadores, lo que hicimos fue una operación corporativa y adquirimos el 100% de nuestra filial en México y nuestro socio mexicano le dimos paso aquí en la... O sea, que sois ya una empresa vasco-mexicana pura, vamos. Eso es, ahora mismo sí. Ahora mismo sí, tenemos capital vasco y capital mexicano. Y una última pregunta, Unai. ¿Qué haces para estar al día de la realidad virtual? ¿Cuál es tu secreto ahí? Porque te sigue apasionando igual que el primer día. Sí. Una pregunta. Sí. Totalmente. Y además, yo te decía antes, ahora estamos en un momento precioso porque durante muchos años en Virtualware hemos hecho muchas cosas con interacción, con sistemas interactivos, etcétera, pero hemos tocado la realidad virtual pura, por así decirlo, de manera poquita cosa, porque no podíamos, porque no había dispositivos o porque nuestros clientes no podían abordar, para que os hagáis una idea, los equipos en aquella época que tenemos hoy pues podían valer y no llegaban a las resoluciones que tenemos hoy, 30, 40, 50.000 euros un casco de realidad virtual, que alguno compramos para algún cliente en aquella época. Entonces, era otra. Ahora, pues estamos en un momento súper bonito, con mucha tensión porque hay muchos movimientos muy continuamente, nuevos dispositivos, nuevos sistemas, ahora hay una transición hacia los equipos standalone. Hay un mundo consumer que siempre ha sido algo bastante habitual en nuestro mundo, ¿vale? Hay un mundo consumer que lleva los desarrollos hacia un lugar que a veces no son los más interesantes para el mundo enterprise. Hay una subida de expectativas y generación de burbuja del mundo consumer que luego normalmente suele acabar en un incumplimiento de la expectativa, pero que el enterprise se ve beneficiado. Bueno, hay una serie de elementos que desde mi punto de vista son patrones que normalmente suelen ocurrir bastante con la tecnología y es bastante habitual. Lo vimos con la estereoscopía 3D hace muchos años, en los años 2010, etcétera, con las gafas estas para las televisiones. Por lo que estás contando, interpreto que tú eras un convencido de que ¿cómo se llama? El aparato de Microsoft, el Kinect. Sí, que ese al final era más enterprise que consumer. Bueno, yo lo tengo, nosotros además, nuestra spin-out, la empresa que creamos, Evolve Rehab, tiene un producto de telerehabilitación basado en Kinect, pero nosotros lo hemos visto, pero es algo que lo hemos visto siempre, y ocurre muy a menudo. Los fabricantes generan una expectativa y yo creo que muchas veces hasta ellos son conscientes de que están generando una expectativa que no la van a cumplir, pero en el camino, pues bueno, hay muchos intereses para que se genere esa expectativa. Esa expectativa hace que bajen los precios y que se desarrolle la tecnología de una manera muy importante. Eso lo recogemos las empresas B2B o el enterprise, ¿no? Y eso nos sirve a nosotros para, de alguna manera, empujar nuestro negocio, porque la bajada de precios de dispositivos es un tema interesante. Y luego se produce lo que ahora se está empezando a producir en el VR con el tema de consumer, que ya hay datos, que es esa expectativa que han generado, la gente ve que no se cumple y entonces aparece una especie de concepto de esto de la realidad virtual no vale para nada, ¿no? Que suele bastante, ¿no? Porque como no estamos todos en casa con un casco viendo los partidos de baloncesto, pues resulta que es lo que nos vendieron hace 3, 4 años, no vale para nada. Bueno, lo que queda de eso es que el mundo de enterprise efectivamente empieza
en ese modelo más orgánico, si quieres, o más de crecimiento poquito a poco, empieza de repente a cruzarse con la caída del consumer, ¿no? Esto ha ocurrido con las televisiones 3D y la estereoscopía que nos la presentaron, que íbamos a ver toda la televisión con gafas en nuestra casa, y era mentira. Eso ha ocurrido con la Kinect y eso ocurrió con Leap Motion, que era el ejemplo que te comentaba antes, que es, bueno, pues una startup en San Francisco que desarrolló un sistema muy parecido a Kinect, pero con bajo alcance, y que para levantar una ronda dijo que todos los ordenadores, de todos los laptops del mundo iban a sustituir el touchpad por un Leap Motion. Generaron una expectativa brutal y levantaron una ronda muy importante, ¿no? De cercana a 300 millones de dólares, valoraciones pues, de unicornio, etcétera, etcétera, con una previsión de crecimiento en Excel, imagínate, ¿no? Cada laptop de nuestra casa tendría un sistema de los suyos. ¿Qué pasó? Eso no se dio. Ese dispositivo tiene un montón de aplicaciones en el mundo Enterprise y esa empresa, pues, como te decía, fue vendida por unos 30 millones, creo, de libras a una empresa británica que se llama Ultraleap hace unos meses, ¿no? Bueno, pues estos son patrones que yo creo que vamos deduzco que prevés el mismo futuro para el Oculus, ¿no? Bueno, yo llevo tiempo diciendo que sí, pero lo que pasa es que aquí la apuesta Facebook la sigue manteniendo. El otro día leía, ¿no?, el porcentaje de trabajadores que tiene, que ya es una quinta parte relacionados con VR y XR. La apuesta la siguen manteniendo. Creo que los datos todavía no dejan de ser datos de early adopters, ¿no? Si hacemos un porcentaje, ¿no?, de lo que son early adopters, que es un poco lo que ha pasado también a la PlayStation, ¿no?, con el equipo de Sony. Yo creo que a mí me parece complicado, bueno, que este tipo de sistemas se haga mainstream en el mundo, en el consumo, y que todos empecemos a interactuar con cascos de realidad virtual en un corto plazo. Ahora, no sé hasta cuándo Facebook va a poder seguir manteniendo su apuesta, o si al final lo acabará convirtiendo en algo no tan mainstream, por así decirlo, y algo que tenga sentido para ellos, pero que no sea tan... Y en medio de todo ello hay apuestas fracasadas como la de las gafas de Google, ¿no? Bueno, en medio, efectivamente, ¿no? Ahora Google parece que va a retomar, tenemos a Apple ahora con las gafas porque ahora parece que la nueva, ¿no?, realidad virtual tuvo un momento, yo creo que realidad virtual ya está bajando un poco su expectativa en consumer. Ahora tenemos a la realidad aumentada y mixta, que es la que todos los datos. Hay un ejercicio muy curioso que a mí me gusta hacer, que es comparar los datos de las consultoras año tras año, y lo que en muchos casos lo que van haciendo con algunas tecnologías es desplazar año tras año las proyecciones, ¿no? Y esto ocurre bastante habitual. Ahora tenemos a todo el tema de la realidad aumentada, mixta, y Google, Apple, etcétera, están apostando por ahí. Pero el ejemplo de Google, lo te decía, Magic Leap es un ejemplo clarísimo, ¿no?, de lo que está pasando en muchos casos, ¿no? Magic Leap es una empresa que yo creo que superó los 1.000 millones de dólares en valoración y en inversión, y que el año pasado creo que fue reducida al mínimo, y probablemente pues su valoración ahora mismo sea, pues, vamos, un 1% de lo que era hace año y medio, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurrirá y seguirá ocurriendo, y bueno, estaremos atentos. Muy bien, Unai, pues bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio, tanto de vuestra trayectoria como del sector en el que estáis. Seguro que podríamos estar hablando aquí horas y horas, porque controlas de este mundo de una forma tremenda y tampoco podemos abusar del tiempo que nos has pedido, así que vamos a terminar aquí. Agradecerte muchísimo tus explicaciones, Unai, y desearos muchísima suerte, sobre todo con este último esfuerzo con el producto vuestro. Muchísimo ánimo con ello y a por todas, ¿no? Muchas gracias, José. Un placer. ¿Verdad? Gracias.